Iniciamos con nuestro panel en las mañanas del 56. Allá o aquí, allá, aquí. El señor Henry Paula y Felipe Valdés, que tendrán hoy un fuerte debate. No, sobre todo que Juan. No, Henry, ya me da ¿Cuál debate? Sería bueno que tú le dijeras al público televidente cómo te fue ayer en tu cumpleaños. Ay, me fue muy bien. Muchísimas A mí me escribió muchísima gente felicidades. Lo que pasa es que lo que es una bebé sola que no invitó a nadie. Hizo su sancocho, se bebió su bebida, su vino. Me dicen que hubo hasta champaña y hubo de todo, pero... Pasa que sustituimos a Felipe por su sobrino. No, pero estuve bien representado ahí. Mire, lo que pasa con relación al debate que tiene que ver con Felipe, es porque nosotros hemos visto algunas declaraciones de Felipe, buenas y válidas, porque es su opinión y hay que respetarla, pero que nosotros diferimos de esas opiniones. Por ejemplo, hay un tema con relación al tema de la reelección presidencial del presidente, en el que importantes encuestas, y yo invito a Felipe a ver las últimas encuestas que ha anunciado Virgilio, el del Sol de la Mañana, con relación a los números que mantienen los posibles candidatos de los partidos, de los principales partidos que ya están definidos. Es importante aclarar que en el caso del PLD ya tiene más de 6 meses con su candidato oficial en las calles. Recuerden ustedes que en octubre del año pasado se decidió quién iba a ser el candidato y desde entonces se ha estado haciendo lo que el PLD sabe hacer, salir a las calles, a conquistar el voto de las y los dominicanos. En el caso de la Fuerza del Pueblo, corre un poco más allá. Leonel Fernández, desde que terminaron las elecciones del 2020, no ha parado un solo día en salir a conquistar el voto también. La Fuerza del Pueblo está haciendo un trabajo para conquistar el poder. En el caso del PRM, independientemente si haya inscrito a la candidatura interna presidencial de ese partido, Guido Gómez Mazara y Ramón Alburquerque, es más que entendible que a partir de que Luis Abinader anunció su repostulación, pues ya el PRM también cuenta ya con un posible candidato que va a ser el presidente de la República, porque maneja el poder, porque mantiene un liderazgo importante en esa organización política, pero sobre todo porque es el presidente de la República, es el que da los decretos, y entonces los funcionarios que tiene el PRM en el gobierno lo ha nombrado Luis. La dirigencia que tiene el PRM trabajando la ha nombrado Luis. Entonces es casi imposible que no sea el candidato. Entonces las afirmaciones de Felipe han sido claras, que Luis Abinader gana en primera vuelta. Yo difiero totalmente de esa postura. La veo una postura inclinada, parcializada, basada quizá en pasiones, aspiraciones de lo que él quisiera que pasara en el escenario político. Sin embargo, la realidad es que en la República Dominicana el panorama, lo dicen los politólogos, lo dicen la mayoría de los que tienen sapiencia en política, porque nosotros no nos consideramos ser expertos en la materia, ni mucho menos, que aquí hay un escenario de segunda vuelta. Hay un escenario montado que si se quiere es inevitable que haya una segunda vuelta. ¿Y esto por qué? Porque ninguno de los partidos alcanza la posibilidad de ganar en primera vuelta y obtener el 50+1. Aquí estamos hablando de un padrón de casi 6 millones de personas
hábiles para votar. Quizás el más alto de la historia. Entonces, lo que significa que el que pretenda ganar en primera vuelta va a tener que sacar más de 3 millones de votos. Y yo quiero que Felipe me explique cómo es que Luis, de haber ganado con el tema de la ola, del repudio al PLD, de que ya el PLD tenía 20 años gobernando, de la inclinación que todos sabemos que tuvo Leonel hacia el PRM y a su candidato presidencial, a los acuerdos que se hicieron, a una sociedad civil que compró un cambio que al final no aconteció así. ¿Cómo es que Luis Abinader va a sacar esos 3 millones? A mí me gustaría escuchar, y yo me cedo el turno, ¿verdad?, para escuchar, pero sobre todo, oigan bien, sobre todo escuchar, el politólogo. Al politólogo Felipe Valdés, sobre todo escuchar que hable con fundamentos, porque si yo vengo aquí a decir en lo que yo siento dentro de mi corazón, posiblemente el que gane en primera vuelta sea otro. Sin embargo, ese no es el objetivo de este panel. El objetivo de este panel es pintar las cosas como realmente son, sin pasión alguna. Politólogo Felipe Valdés. Pero si tú desde antemano me condicionas, entonces lo que puede salir de ahí no es. Bien, si tú me condicionas, yo en ningún momento en los análisis que he hecho hasta ahora he dicho que Abinader gana en primera vuelta. Lo que es dicho es que 6 de las encuestas más prestigiosas que han dado sus resultados últimamente dicen que Luis Abinader anda rondando el 50%. Lo afirmo porque puedo hablar de las encuestas que han salido, hace de media el Grupo Proceso, Asisa, la Galo, la Malpen, y 2 encuestas que no tienen igual reconocimiento, pero de igual forma. Discúlpame, Felipe, tenemos una llamada, interrumpiendo, ¿verdad?, la exposición de Felipe. Tenemos una llamada. Sí, buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buenos días, Luis Vázquez, de la Unión de Juntas de Vecinos de Santo Domingo Norte. Adelante, Luis, con tu comentario. Quiero felicitar, aunque fue ayer que cumplió años, a la periodista Juana, ¿verdad? Ella Gracias. Es una persona que realmente llega a la comunidad, tiene un acercamiento amable porque es natural lo de ella. Entonces, realmente nos sentimos muy contentos con su participación en este municipio. Es mucho lo que has aportado, Juan, así que deseamos que pases una semana aniversaria bastante bien con tu gente, y la comunidad se siente muy feliz con tu participación y tú en medio de nosotros, los comunitarios. Gracias, Luis. Siempre. Por otro lado, quiero decirle que si el PRM usa la política que usaba el PLD anterior, que es usar recursos para mantener la juventud, entonces el PRM va a barrer en primera vuelta. Pero si la gente actúa por conciencia, si el voto es consciente, militante y demandante, entonces gana la oposición. Creemos en que por cada vivienda hay 4 jóvenes. Deben de hacer un trabajo entre los jóvenes, porque estos son los que deciden. 2 adultos y 4 jóvenes es el promedio de las viviendas, y 3 jóvenes. Entonces la juventud hay que ver en qué está pensando y por dónde va su cabeza. Y felicitar al ex alcalde René Polanco, porque ha estado muy pendiente de lo que es este municipio y de sus acontecimientos, por su trabajo y su aporte que está haciendo en medio de esta tormenta, que muy bien hace falta, al igual que los demás candidatos también que lo han hecho. Pero realmente eso es lo que se necesita, gente que esté preocupada por la gente líder que se preocupe por la gente de este municipio. Gracias.
Gracias Luis por tu comentario. Gracias Luis. Decirte Luis que en el caso de Juan, esta empresa la mandó de viaje como regalo de cumpleaños. Antes de su cumpleaños. Para que tú veas. Bueno, en el análisis que hemos hecho sobre el panorama político, que es público, lo hemos hecho por diferentes plataformas de redes sociales y medios de comunicación. Lo que decimos hasta ahora y reiteramos es que se han hecho 6 encuestas de marca prestigiosa que yo no tengo por qué dudar de ellas. Esas 6 encuestas sitúan al presidente Luis Abinader rondando el 50%. Le dan a Leonel Fernández entre un 28 y un 38%. Y le dan al candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, entre un 19 y un 21%. Eso no lo dice Felipe Valdés, eso lo dicen esas firmas encuestadoras. Vuelvo y reitero, Asisa, Malpen, Lagalo, hace de media del grupo Proceso. La tesis de que sostengo dentro de mi análisis es que al final las fuerzas se van a polarizar en 2 bloques. El que tiene que ver del apoyo al reeleccionismo, Luis Abinader, y el PRM, con una 21 partidos que lo van a apoyar, y lo que tiene que ver con el otro bloque, que conforman 3 importantes organizaciones del espectro político, que es en el caso de la Fuerza del Pueblo, el Partido Revolucionario Moderno y el PLD. Cada uno de estos bloques, que es el análisis que hago, va a tratar de solucionar cualquier tipo de cosa en la primera vuelta. En el caso del gobierno, no creo que se arriesgaría pudiendo ganar en una primera vuelta. Lo va a dar todo para que Luis Abinader gane en primera vuelta. Yo siempre he dicho, el panorama político es cambiante. Hoy eso está así. Falta casi un año a partir de ahora para las elecciones. Todavía no se sabe el resultado de este bloque que se ha formado. Algunos estudios a partir de ahora pueden reflejar otra cosa a favor o en contra. Porque el análisis que vengo haciendo lo hago a partir de los estudios que se han realizado. Estos son declaraciones y posiciones que quedan grabados. El tiempo nos dirá quién tiene la razón. Uno no es imparcial en esto, pero trata de ser objetivo, porque esto queda ahí y vamos a ver adelante qué va a pasar. Ahora, aquí todo el mundo sabe que desde que se instaló la segunda vuelta han pasado 4 o 5 procesos y solamente en una oportunidad se ha ido a una segunda vuelta, que fue en el 1996. Después de ahí no ha visto escenario de segunda vuelta. ¿Va a suceder ahora? Nadie tiene una bola mágica para adivinar. No hay una bola de cristal, uno no es brujo, pero ha sido el comportamiento. Y el que parte de un análisis político tiene que mirar lo que ha sucedido hacia atrás. Ahora mismo yo entiendo que, por ejemplo, el gobierno, el presidente Luis Abinader, aquí hay muchos asuntos en que el gobierno ha fallado, en que el gobierno se ha quemado. Ahí está el tema eléctrico, ahí está lo que tiene que ver con el asunto de educación, ahí está lo que tiene que ver también con el asunto de la salud, hay también lo que tiene que ver
con el tema migratorio y algunos otros temas, la seguridad ciudadana. Y el gobierno se ha quemado en algunos temas. Ahora hay temas que el gobierno ha tenido logros. Y por ejemplo, yo decía anteriormente lo que tiene que ver con el turismo, el estado macroeconómico. El gobierno está recibiendo el apoyo del empresariado, que ha cerrado filas, ha tenido el apoyo del movimiento sindical, de algunos sectores fáciles que se sienten cómodos con el gobierno. Y en términos de la figura presidencial ha mantenido un distanciamiento de lo que son los escándalos en términos de corrupción, aunque sabemos que hay muchos funcionarios que han sonado y los casos están de decenas en este gobierno. Y usted dirá, bueno, la responsabilidad en todo caso es de él porque es el que encabeza el gobierno. Bueno, usted podría decir sí o no, pero aquí para que una gente no gane, no es necesariamente tiene que ser el mejor. Aquí siempre se ha votado por el menos malo. Aquí siempre se ha votado por el menos malo. Y aquí en ningún proceso electoral ha visto un voto de conciencia. Aquí se vota por coyuntura. En el proceso pasado la gente se cansó del PLD. Muchas cosas el PLD se descuidó, se desconfió. Hubo un proceso de división de ese partido. Muchos empresarios confiaron en que divididos no iban a ganar y se fueron a cerrar fila con el proyecto del PRM y Luis Abinader, pero además había una disfrazada marcha verde a través de algunos estamentos de sectores fácticos, del empresariado y de la sociedad civil que cerraron fila con el gobierno del hoy presidente Luis Abinader. Aquí se vota por coyuntura, aquí no se vota por conciencia. Si aquí se votara por conciencia, yo le voy a poner un ejemplo. Gente que se han postulado a la presidencia por diferentes organizaciones con un perfil serio y que son personas que se les conoce determinada honestidad, no han sacado más de un 1%. Ahí tenemos el que era fiscal, ¿cómo se llama? El que ahora suena en una alianza para estar en la boleta del PRM. Guillermo Moreno. Guillermo Moreno tiene 4 o 5 periodos intentando sacar una amplia votación y nunca la ha tenido aquí. Y si usted habla aquí de figuras que a toda prueba tienen un alto perfil y la gente aquí no vota por eso, es la realidad, la gente aquí no emite un voto de conciencia. Yo lo que entiendo, Felipe, es que este debate o este panel realmente no va a poder llenar las expectativas si para tú responder te coge 10 minutos analizando la historia. Lo primero es que nosotros no podemos partir de que el escenario de segunda vuelta ocurrió en el 1996 y que por consiguiente eso para mí no es una razón válida para establecer que ahora no va a ocurrir. Porque ¿qué es lo que ocurre? El escenario de segunda vuelta tiene parámetros establecidos que te dicen a ti que si cualquiera de los candidatos no alcanza el 50+1, se va a una segunda vuelta, que no solamente fue en el 96. En el año 2000, en el caso de Hipólito Mejía, Hipólito alcanzó un 49%. Yo no lo recuerdo así como Felipe, pero sí tengo conocimiento de ello. Y en ese momento el doctor Joaquín Balaguer y Danilo Medina decidieron no ir a una segunda vuelta para no poner al país en un estado de incertidumbre.
pero se dieron las condiciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No sacó un 50%, Hipólito. No sacó, dije que sacó un 49% y que por consiguiente iban a ir a una segunda vuelta y que Danilo Medina una pregunta, Yeuri, en tu comentario, una pregunta. En los números, en la encuesta que ustedes manejan, ¿en qué posicionamiento está el expresidente Leonel Fernández? Lo que pasa es que cuando tú dices ustedes manejan, inmediatamente tú te pones un extremo. No, pero usted, porque yo te estoy hablando. Por ejemplo, yo te puedo hablar a ti de las mismas encuestas que tú has hablado. Sí. Por ejemplo, la Max Pence le dio a Luis Abinader un 48%, no le dio un 50%, le dio un 48%. Y le dio un 48 y le daba un 53 en un escenario de una segunda vuelta. Recuerda que esos números están aquí. Sí, pero recuerda que cuando yo hablé de 6 encuestas e incluso le dije todas las 6 encuestas lo dan rondando el 50%. Sí, pero que entonces, cuando yo te digo rondando el 50%, el margen es 48, 49, porque tengo que hacer un promedio, porque pero que el promedio tú lo puedes hacer en base a 48. No, ronda. Es que hay, si se quiere, hay algo de pasión. No, es que hay algo de pasión. No hay ninguna pasión. No podemos decir, el presidente ronda entre un 48. No, pero yo lo que te pregunto. Entre un 48 y un 50. Yo lo que te pregunto a ti, ¿cuánto? Ahora, me gustaría preguntarte a ti, Felipe, ya de manera honesta, ¿quién tú quieres, dentro de ti, quién tú quisieras que ganara? ¿El qué? La presidencia. Bueno, es que yo no tengo partido eso, porque yo no soy... ¿Tú no tienes partido? No, yo no tengo partido. O sea, no tienes para ¿por quién tú vas a votar? Yo no tengo partido porque principalmente, primero, ni cobro en el gobierno. Segundo, nunca he estado en el PRM. Tercero, no trabajé para que Luis ganara. No veo qué partida tomo yo en eso. Que nos pasan aquí ahora tú tienes una posición interesada. De redacción, sí, pero aún así mira qué pasa. Para que empecemos entonces, podemos bajar en amplio, Marino. Para que quede claro y establecido. Mira la diferencia. Todo el mundo sabe que yo tengo una posición interesada, que yo tengo una candidatura. Sin embargo, tú no me ves diciendo de fanático. No, la pregunta que yo te hago. Porque ahí, eso es la diferencia entre el papel de comunicar. No, pero comunicar. Sí, vamos a comunicar. Sí, pero la pregunta que yo te hago, que tú no me has respondido, en los números, ¿cuánto tú crees que tiene el expresidente Leonel Fernández? Yo te puedo responder en base a las mismas encuestas que han salido. ¿Cuánto tiene Leonel Fernández? Y que entonces te dicen esas mismas encuestas, ¿verdad? Que te dicen un promedio, que Luis tiene un promedio de un 48, a Leonel Fernández lo daban entre un 38, después lo bajaron a un 36, al PLD y a Abel Martínez nunca lo han dado con un 19, siempre lo han dado por encima del 20 y hay algunas que le daban un 29%. Yo le dije entre un 19 y un 21%, dije yo. Entonces, entre un 19 y un 21%. Entonces, de alguna manera u otra, en principio, cuando se hablaba del tema de que la alianza pudiera provocar que la alianza se fuera en primera vuelta, entonces les redujeron a Leonel y les redujeron a Abel, como para crear una percepción. Ahora, ¿qué es lo que yo pienso? Que el tema de las encuestas es un tema a discutir, es un tema interesante. Ahora, ¿qué pasa con las encuestas en nuestro país? La gente ya no cree en eso. Porque con lo que pasó con la Gallup, aquí es como para que no se vuelva a hablar de temas de encuesta en cuanto a lo que tiene que ver con la reelección presidencial. Lo que pasó con la Gallup y el error que pasó en la Gallup, que lo reconoció el propio presidente de la Gallup y tuvo que pedirle disculpas a este país, es como para que no se vuelva a inventar. Hace tiempo, señores, que las encuestas responden a intereses. Dependiendo. Por ejemplo, la propia encuesta que tú mencionaste a CISA, no es verdad que le dio al presidente Luis Abinader un 50%, porque a CISA ¿a quién pertenece? Todo el mundo sabe a quién pertenece esa encuesta. Todo el mundo sabe a quién es el propietario de esa encuesta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí la encuesta hay que hacerla con el pueblo. La comunicación, nosotros no podemos basarla en lo que publicó Gallup, porque a Gallup le dieron
su cuarto para que publicara su encuesta. Y un ejemplo de esa es que antes quien la publicaba era el Grupo Corripio. ¿Y por qué el Grupo Corripio no la publicó o no la publicaba, decidió no publicarla esta vez? Esas son cuestionantes que tenemos que hacerlo desde aquí, desde la tribuna de la comunicación. ¿Tú sabes qué encuesta? Yo a mí me gustaría que Felipe salga a la calle a hacer la de la gente, preguntarle a esos motoristas, a esos choferes de transporte público que hemos recibido incluso en este medio de comunicación, sobre su parecer, porque esos son los que van a ir a votar, porque no nos podemos llamar a engaños, no nos podemos llamar a engaños con relación al panorama presidencial. Y digo esto con toda honestidad, porque que mañana, si nosotros nos seguimos engañando, al final vamos a pasar por lo que han pasado ya varios países de Europa y varios países de Latinoamérica, donde un movimiento de izquierda, como pasó en El Salvador con Nayib Bukele, un movimiento que se creía en todas las encuestas lo daban con menos de un 15% y ganó las elecciones, porque la política es un método. La política la hemos montado nosotros, y digo nosotros, la sociedad, somos los culpables de montar la política en base a percepción, a bulto, a llante, a mediatismo, a crear cosas que no existen para metérselo a la gente en la mente. Al final, aquí hay un voto de conciencia que no falla. El voto que sacó el PLD del poder, lo digo con responsabilidad. El PLD salió del poder porque de alguna manera u otra la gente, señores, yo vi gente hasta de 90 años que se paró a votar en medio de una pandemia para dar un voto de castigo. Entonces, no nos podemos descuidar de ese voto de castigo ante este gobierno. Un gobierno que de alguna manera u otra ha descuidado la educación. Un gobierno que quitó todos los programas sociales, que se olvidó del campo, que no ha podido controlar la delincuencia. Un gobierno que se burla del pueblo dominicano toda la semana con préstamos que no se saben a dónde van a parar. El presidente dijo la semana pasada que en la tormenta Franklin se gastaron 5.100 millones de pesos. Oiga bien, y yo me pregunto, ¿dónde, en qué sector o en qué parte, en qué rincón del país se ha sentido la mano amiga del gobierno con relación a esta tormenta que decidió no pasar por la República Dominicana? ¿Qué decidió? Oigan bien, porque esta tormenta decidió, este fenómeno natural, al final no se sintió en la República Dominicana como se esperaba. Entonces yo me pregunto, ante tantas inundaciones, que no llovió, porque si hubiese llovido aquí no hubiésemos ahogado todo el mundo, que no se sintiera la mano amiga, que andan videos por ahí, por doquier, señores, de las raciones del plan social, vendiéndolas. Pero aparte de eso, que usted no viera en los barrios, como antes usted veía, a Iris Guava, con una bota que le llegaban a las rodillas, entregando raciones alimenticias. Que usted no viera al Ministerio de Obras Públicas accionando y limpiando cunetas, puentes, reforzando todo para recibir la tormenta. Señores, eso duele. Y eso le duele al pueblo dominicano. Tú te le puedes venir y decir aquí que 6 encuestas dan al presidente. Pero venga acá, ¿y qué le importa eso a la gente? A la gente lo que le importa es su situación económica. La gente lo que le importa es que sus hijos vayan a la escuela, que hay muchísima gente que hoy, al día de hoy, no han podido iniciar el año escolar de sus hijos porque no tienen cupo, señores. No tienen cupo en las escuelas. Porque a la gente le duele que nosotros teníamos una Farideh Raful que toda la semana salía a desmembrar los préstamos del gobierno, pero en este periodo gubernamental ella es la presidenta de la Comisión de Hacienda, la que estudia los préstamos y la que aprueba los préstamos, y no ha habido una sola objeción a uno de los préstamos diarios que se están aprobando en la República Dominicana. Entonces no podemos venir aquí a pintar
pajarito en el aire. Y no me voy a meter en lo municipal, porque en lo municipal sí yo pienso que mi amigo Felipe, en lo municipal, en el análisis que hace Felipe, que yo tuve la oportunidad de leerlo, creo que excelente escrito, pero muy parcializado. Óigame, excelente escrito, pero muy parcializado. Menospreciando el liderazgo. Óigame, menospreciando el liderazgo e ignorando la voluntad de la dirigencia de los tres partidos. Oigan bien, de los tres partidos, porque ahí sí es verdad que yo pienso que hubo algo, Juana. Antes que Felipe se defienda. No, es que yo no tengo nada de que defenderme. Yo lo he dejado a ellos dos porque esto fue una guerra avisada, ¿verdad? Yo no tengo de que nada. Pues lo he dejado a ellos dos que pues que no, a la gente le gusta, señores. Que debatan. Sí, debatan. Pero déjame decirle algo. El Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo, el PRM, el PRD y cualquier otro partido más que haya por ahí, tiene un promedio de cuánto es su militancia. O sea que si van a una de esas elecciones contando con esa militancia, cada uno de ellos sabe cuál sería su posición, qué es lo que va a sacar. Ahora bien, hay una militancia que no tiene nada que ver con encuestas, si hay o no hay encuesta, que es la que no está en ningún partido, la que no milita en ninguno, la que no está apasionada por ninguno, y es la que decide al final del camino quién se va o quién se queda. Y eso a veces los partidos cometen el error de no tomarlo en cuenta y decir si estamos ganados, si ya tenemos que sé yo cuántos miembros, ya tenemos que sé yo. Pero hay una serie de personas, la doñita que está en la esquina, que vende café, que no está en ningún partido, pero el día de las votaciones, ella va y vota, y esa doñita es la que decide al final por quién va a votar, quién se va, quién se queda y quién va a dirigir los destinos de este país. ¿Por qué? Porque es la persona afectada, es la que va todos los días al mercado, es la que va todos los días al supermercado, es la que va todos los días al colmado y encuentra que cuando compra algo en 20 pesos hoy, mañana ese mismo producto le cuesta 30 pesos. Entonces, esas son las personas que deciden, señores, al final del camino, esas son las personas que deciden, lo que no están en ninguno, lo que no están parcializados con ningún partido. Pero sí le doy. Pero yo estuve en el supermercado ayer, Juana, y te puedo mencionar 10 productos, te lo puedo mencionar aquí. Pues yo busqué una factura de algo que yo compré hace 15 días, estoy hablando del Bravo específicamente. Pero también te voy a hacer un ejemplo. ¿Cuándo fue la última sorpresa que nosotros hicimos aquí? Para empezarte por ahí. Pero tú vas a seguir hablando. No. ¿O me vas a dejar hablar? No, hace poco. Creo que fue la de los niños, hace algunos meses. Aquí nosotros. ¿Me van a dejar hablar a mí o no? Un pastel que costaba 500 pesos. Ese mismo pastel está en 900 pesos en el supermercado Ley. Pero ayer yo comparé una factura de hace 15 días. Oiga bien, de hace 15 días. Con una que yo compré el sábado, hoy es miércoles, el sábado, y hay 10 productos que tuvieron un aumento, de mantequilla, lácteos, demás. El pollo está a 90, Óigame, los medicamentos. Óigame, entre 20 y 30 pesos cada producto. Entonces yo digo, ¿cómo es posible? Está a 90 pesos. Y Felipe, que sabe tanto de historia, ¿en qué parte del mundo un gobierno con comida cara, con inflación, se reelige? O sea, ¿qué gobierno el pueblo reelige cuando se juega con el tema de la comida? Nosotros sabemos que, por ejemplo, en el caso de Yeuri, está jugando un papel. Yeuri es opositor al gobierno, él va a jugar su papel. Yo entiendo. Oye, está hablando solo. Yo entiendo eso. Rudecindo, está hablando solo. Ahora, si cuando tú hablas yo te dejo hablar y cuando yo hable tú no permites que yo hable, entonces el debate no se puede hacer. Pero cuando yo oigo un político, un aspirante a una posición, decir que no cree en la encuesta, que la gente no cree en la encuesta, un asunto que es científico, las encuestas son un método científico,
De hecho, su propio partido, el PLD, escogió ese método para elegir su candidato. De hecho, el licenciado René Polanco, que hoy es el candidato oficial, fue por una encuesta y él dice que él no cree en encuestas y que la gente no cree en encuestas. Cuando yo oigo un político, un candidato así, entonces digo más o menos por dónde, en qué sentido anda las cosas o la otra. Mire, casi siempre cuando un político no le favorece algún estudio, busca algún tipo de excusa. Esa misma encuesta que hoy dan a Luis con un porcentaje, mañana podrían dar a Leonel o podrían dar a Abel. Si usted la descalifica ahora y dice que no cree en esa encuesta, quiere decir que todo el que va a ser candidato producto de una encuesta no está fundamentado en algo creíble de la población. Y creo que debe revisar. No, usted acaba de establecer aquí que la gente no cree en la encuesta. Existe un análisis en el que tú no le das ninguna posibilidad. Toda la posibilidad se la da al PRM, no al PRM, a Betty Jerónimo. Entonces tú no crees en encuesta tampoco. Oye, o sea, tú no crees en encuesta, ni crees en el liderazgo de los demás partidos aquí en el municipio. La gente, tú dices que tú no crees en encuestas y que la gente no cree en encuestas. Yo no creo en las encuestas que dan a Luis con más del 50%. Ah, pero porque, oigan bien. Ahora, yo no he dicho aquí que Luis gana o pierde. No, pero ahí es donde yo voy, es que no se puede ir al extremo. No, o sea, pero es que tú has definido la candidatura, tú has definido el panorama presidencial. Si tú hablas y tienes una posición y no permite que yo hable. No, pero es que lo que pasa es que las respuestas tuyas son 10 minutos. Tú duraste. Oye, no lo dejes que se puñale. La respuesta de tú duraste son 10 minutos. 20 horas hablando. Y ese análisis municipal es un análisis totalmente parcializado. Pero porque totalmente parcializado y mandado a hacer, lo digo yo responsable. No, pero lo mandaron a hacer y lo mandaron a publicar con Felipe Valdés. Eso no tiene nada de cierto. Esa es tu opinión. Era algo interno. Eso es tu opinión. Porque denigrar incluso un proyecto como el de Carlos Ortiz en el PRM, denigrar un proyecto de Carlos Ortiz, denigrar a René Polanco en el PLD y todo lo que tiene, y denigrar incluso a la fuerza del pueblo, es un asunto demasiado pronunciado, demasiado agudo, demasiado extremista y demasiado personal. Lo mismo puedo decir yo. Cuando tú tienes una posición contra el gobierno, cuando tú tienes una posición contra Carlos Guzmán, te mandaron a decirlo. Fue que te mandaron a decirlo. Cuando tú tienes una posición contra Carlos Guzmán, fue que te mandaron a decirlo. Aquí gana tal alcalde en el municipio. Cuando tú tienes una posición contra Carlos, cuando tú tienes una posición contra el gobierno, te mandaron a decirlo. Pasa de la objetividad. Cuando tú dices aquí nadie me ha escuchado, yo lo reto a cualquiera que busque un video donde yo diga aquí gana tal alcalde en el municipio. Bueno, es que tú no haces, es que tú no haces análisis. No, ese es el es que tú no haces análisis. Es que tú no haces análisis. Tú estás cumpliendo con un rol. Bueno, ahí no hay nadie análisis de lo que tú estás haciendo. Bueno, eso puede ser cualquier cosa. Pero esa es tu opinión. Cualquier cosa. Pero esa es tu opinión. Si tú entras donde se publicó el análisis, tú vas a encontrar la opinión de lo que de lo que están ahí. No, claro que sí, mucha gente opinando a favor de René, a favor y a favor de Carlos. No vi comentarios porque ya con el que Felipe hace a favor de Betty se cae de la mata. O sea, ya tú sabes ahí del lado de quién está el que publica. Y yo pienso ahora, si Betty mañana no es la candidata del PRM, entonces tú tendrías razón. No, oye, perdón. En el análisis que yo hago, mira. Pero eso no me da derecho a mí, porque yo pudiera estar equivocado, pero eso no me da derecho a mí a hacerle ahí en ese análisis. Mire, ahí en ese análisis. Eso es una alabanza. Ahí en ese análisis, si usted es serio en ese análisis, en ningún lado dice que Betty va a ganar.
En ningún lado dice que Betty va a ganar, ni que Lucrecia va a ganar. Dicen 2 diputadas podrían encabezar la boleta del PRM. Van a ser las candidatas en su respectivo partido. Ahí y usted lo puede leer. Yo pienso que ahí en ningún momento dice que Betty va a ganar, ni que Lucrecia va a ganar. Yo pienso que no hay que decir que Betty va a ganar. No, pero es que eso es un problema tuyo. Eso es un problema. Es que yo digo y lo sostengo. Usted está parcializado. No, yo digo y lo sostengo que dividido nadie gana. Eso no es ningún análisis, es una alabanza. Dividido nadie gana. Una alabanza, mandarse. No. El tiempo terminó. Pero para mañana vamos a hacer un análisis de esa candidatura de Lucrecia, porque déjame decirte que por los comentarios que veo en la victoria de la misma gente del PRM, eso está medio peligroso. Y de hecho en estos días pues hubo una situación con el presidente del partido de allá, con Luis Freddy, y fue cancelado. Ya. Lo cancelaron de Agricultura, que era donde estaba, pero se hizo un revuelo y días después fue nombrado de nuevo, pero en el IAD. Lo cambiaron de situación, pero hay un revuelo en torno al PRM en el Distrito Municipal de La Victoria. Dentro del análisis que yo hago, Luis Freddy pasó de ser subdirector, pasó a ser subdirector del Instituto Agrario Dominicano. Él estaba en el FEDA antes, pasó a una mejor posición. Dentro de los análisis que yo hago, se le está allanando el camino a que Lucrecia sea la candidata del Distrito Municipal de La Victoria. Lo cambiaron de ahí no fue por darle mejor posición, ya son las sino 10, porque hay no chisme en el PRM. Mañana le vamos a dar. Será hasta mañana. Mañana le vamos a dar una hora a Yeuri para que hable del PLD. Para que hable del PLD. Que la reunión, el comité político se reúne hoy a las 10. Nos pasa la información de redacción. Así que mañana no se pierda otro debate aquí. Le vamos a dar el panel donde aquí se da de todo, señor. Sobre todo esos análisis pagados. Le vamos a dar una hora a Yeuri para que hable del PLD aquí. Para que venga a defender al PLD aquí.